Ya. Entonces, habíamos hablado bien rápido ayer sobre este ejemplo. También lo voy a decir bastante rápido que ahora, porque no sé si quedó en dudas. ¿Quedó con dudas este ejercicio? Miren, les voy a decir así rápidamente cómo se hace. Piden la distancia más corta de un punto de un plano. ¿Ya? ¿Qué es eso? Si uno lo grafica, ¿cierto? No sé cómo es el plano, no sé qué es el plano aquí, el plano, este hace mi plano. Y entonces, así, está pegado. ¿Me escuchan? Profe, se le escucha súper pegado. Y ahora se escucha mejor. Vamos a ver, vamos a tratar de conectarnos con otro, pero no sé si sea mejor. Es el único problema. Ya, bueno, ahora quizás se escuche mejor. Entonces la idea es que tengo un plano, tengo un punto, el 1,0, menos 2. Ahora se escucha mejor ya. Tengo este punto, el 1,0, menos 2, así que por aquí estaría el punto. Perdón. Ahí. Por ahí. Este es el punto en cuestión. Entonces, me preguntan cuál es la distancia mínima de ese punto al plano. Entonces, obviamente, si uno sabe un poco de geometría, en la distancia mínima es la recta que pasa perpendicularmente al plano, ¿cierto? Porque si yo calculo la distancia de uno con algún otro por acá, con un ángulo diferente, esa distancia, esa magnitud, va a ser mayor que la magnitud que va al perpendicular. Eso. Entonces tenemos que calcular este punto. Ese punto que está en la recta, ¿cierto? Que pasa por el plano y por el punto que yo quiero, y que esa recta sea perpendicular al plano. Por lo tanto, lo importante de aquí es saber ese valor de aquí, que lo vamos a llamar D. ¿Ya? Por eso escribe mejor. Vamos a llamar D. Entonces, como dice, calcule la distancia. Entonces estamos calculando la distancia, y la distancia, calcule la distancia, no sé por qué. Calcular la distancia es calcular esa fórmula de ahí, ¿cierto? Dice la distancia desde cualquier punto x, y al punto 1,0, menos 2 está dado en general así, ¿cierto? Pero hay una cierta restricción que habla de que también tiene que estar en el plano. Esta restricción me va a ayudar para poder despejar esta variable z. Entonces, si yo quiero que esté en el plano, yo puedo despejar el valor de z y me da esto de aquí. Si me da ese de aquí, entonces yo puedo encontrar mi función distancia que depende de x y de y solamente. Y eso es bueno. Pueden encontrar la distancia que depende de 2 variables y no de 3, ¿cierto? Entonces, al calcular esa distancia que depende de esas 2 variables, puedo determinar una función de 2 variables, ¿cierto? Que va a ser esta. Y fíjense que la única diferencia con distancia es que le saqué el raíz cuadrada. Entonces, la función va a ser d al cuadrado, que va a ser la misma distancia, pero al cuadrado. Hay que acordarse de que está al cuadrado porque al final los valores tienen que tener una raíz. Pero le sacamos el cuadrado porque al derivar, ¿cierto? Es mucho más fácil no tener un cuadrado por ahí. Entonces, derivamos la función, tenemos que calcular el gradiente, ¿cierto? Hay que calcular el gradiente de la función para encontrar los puntos críticos
Y esos puntos críticos yo quiero que encontrar el mínimo. El mínimo de la función distancia es la distancia más pequeña que hay entre el punto y el plano. Entonces, calculo sus derivadas, ¿cierto? Están aquí. Calculo la derivada con respecto a x, calculo la derivada con respecto a y. Me fui para otro lado. Ahí está. ¿Ya? Y entonces, calculo sus derivadas, me queda esto. Y para encontrar los puntos críticos tengo que igualar a 0. Entonces, igualo 0, esto dijimos que era... me queda 4x más 4y igual a 14, ¿cierto? Entonces, y es igual a 14 menos 4x partido por 4. Es el valor de y. Y si lo coloco, se encuentra el valor de acá, ¿cierto? Tengo la otra ecuación, me queda 4x más 10y es igual a 24. Reemplazando el valor de y que tengo en la ecuación primera, me queda más 10 por 14 menos 4x partido por 4 es igual a 24. Entonces me queda que puedo simplificar por 2, ¿cierto? 5. Y entonces aquí puedo simplificar por 2. Me queda 7 y 2. Me queda 4x más 7 por 5 son 35. Menos 2 por 5 son 10x. Es igual a 24. Entonces me queda menos 6x. Es igual a 24 menos 35 es menos 24, es 11, ¿no? Sí, 11. Menos 11. Entonces x es igual a 11 sextos. Y si x es igual a 11 sextos, yo lo puedo reemplazar aquí. Y entonces me queda y es igual a 1/4 por 14 menos 4 por 11 sextos. Es menos 11 sextos. Ah, no, es más positivo, está bien. Entonces, y es igual a 7 medios, ¿cierto? 7 medios menos 22 tercios. Aquí simplifico por 2, ¿cierto? Este es 3. 22 tercios por 4. Ah, me falta el 4. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Este es 6, ¿cierto? Entonces simplifico por 2, me queda 3. Entonces me queda 14 cuartos menos 22 y 3 por 4 son 12. Entonces me queda 7 medios. 7 medios menos 11 sextos. Entonces el I vale 21 menos 20. 21 menos 11 son 10. 10 sextos. Ya, 10 sextos. Y 10 sextos es 5 tercios. Entonces ese vale I. Entonces encontré un solo punto crítico. ¿Qué estoy haciendo? A ver si nos perdimos. Estoy tomando mi función f, que la función va a ser el d cuadrado, ¿cierto? Derivé con respecto a x, derivé con respecto a y los igualé a 0. ¿Para qué? Para encontrar mi punto crítico. Puedo encontrar 1, 2, 3, la cantidad necesaria. En este caso, como son ecuaciones lineales, ¿cierto? Voy a tener solo una solución y me queda que x es igual a 11 sextos e igual a 5 tercios. Entonces, el punto crítico sería ese de ahí, 11 sextos, 5 tercios. Y ahora tengo que calcular las segundas derivadas. Las segundas derivadas se calculan
de la siguiente forma. Tengo que f de x es igual a 4x más 4y menos 14, ¿cierto? Entonces la segunda derivada con respecto a x es igual a la derivada de esto con respecto a x, que es 4. Y la segunda derivada de x con respecto a y es igual a 4. Ahora, fi es igual a 4x más 10 y menos 24, ¿cierto? Así que la segunda derivada con respecto a y será 10. ¿Ya? Derivo aquí con respecto a y los demás son 0, ¿cierto? Entonces me queda eso y lo demás. Entonces, para saber si es un máximo o un mínimo, tengo que hacer esto de aquí, fxx, fii menos fxi al cuadrado. Pero estos son el d, en este caso, el d, que va a ser fxx, fii menos fxi al cuadrado, es igual a 4 por 4 menos 10 al cuadrado. Así que, no, me equivoqué. Fxx es 4, fii es 10, menos fxi es 4, y eso está al cuadrado. Ahí sí. Son 40 menos 16, así que esto es 24. 24 es positivo. Entonces, el criterio de la segunda derivada me dice que si el d es positivo y f de xx en el punto, que en este caso es constante, así que también es positivo, eso quiere decir de que el punto crítico, 11 sextos partido por 5 tercios, es un mínimo. Es un mínimo para la función f. ¿Ya? Ahora tenemos que acordarnos que f es d cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar si el x y el y son esos valores, la distancia, si lo reemplazo aquí, en mi función distancia, la distancia va a ser ese valor. Entonces la distancia más corta desde ese punto a este plano, me preguntan cuánto es la distancia, así que es la magnitud, y esa es la magnitud. Porque encontré el punto preciso donde se hace la recta perpendicular al plano, que es lo que quería. Ya, eso es lo que habíamos visto rápidamente ayer. Quiero hacer otro ejercicio que también les dije que lo hicieran ustedes, pero nos va a servir aquí para lo que viene, así que lo vamos a hacer también. Me dice ahora, una caja rectangular sin tapa se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón. Calcule el volumen máximo de la caja. Entonces, tengo una caja que está aquí dibujada, ¿cierto? Con magnitud X, magnitud Y y altura H, ¿cierto? O sea, Z, Y y X. Ya, entonces el volumen va a estar dado por esto. Pero de nuevo, tengo 3 variables, entonces la idea es poder despejar una variable en función de las otras 2. Entonces, para ello, podemos pensar de que siempre está asociado el volumen, que va a ser eso, y también tenemos el área, ¿cierto? Y el área, ¿qué va a ser? Fíjense que es sin tapa, eso es algo importante, sin tapa. Entonces voy a multiplicar x por z, ¿cierto? Este es z. Entonces x por z tengo un lado y tengo el de acá atrás. Iguales, y por z. Entonces me va a quedar, el área son 2xz más las áreas de acá, esta de aquí, con esa de aquí, ¿cierto? Es y por z. Son 2, así que y por z. Y más
¿Qué me falta? Tengo esta, tengo las de los lados, entonces me falta la de abajo, ¿cierto? X. Pero no tengo tapa, así que solo una, claro, X y. Y esa área dice una caja rectangular sin tapa se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón. Así que ese es el área total. El área son 12 metros cuadrados. Entonces, esa información es la que tenemos, ¿cierto? Y por lo tanto podemos despejar el valor de Z de esta ecuación. Yo despejo Z, me va a quedar 2x, perdón, no es un igual todavía. Voy a factorizar, me queda 2x más 2y, ¿cierto? Es igual 12 menos xy, y entonces el z es igual a 12 menos xy partido por 2x más 2y. ¿Qué es lo que está aquí? Y entonces el valor de z lo reemplazo en el volumen, y entonces el volumen me queda una función que depende de x e y. Eso es lo importante, es tratar de encontrar una función que dependa solo de dos variables. ¿Ya? Y entonces, como me piden, calcule el volumen máximo de la caja, así que tengo una función ahora que depende de mis dos variables, y entonces hago lo que tengo para maximizar mi función. Es decir, debo calcular las derivadas parciales, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, e igualar a 0. Si igualo a 0 estas dos, ¿cierto? Me va a quedar, necesito que x más y sea distinto de 0, ¿cierto? Si yo quiero que esto sea igual a 0, para poder encontrar los puntos críticos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que necesito que x y cuadrado por 12 menos 2xy menos x cuadrado sea igual a 0. También necesito que el x cuadrado de 12 menos 2xy menos y cuadrado es igual a 0. Y también necesito que x más y sea distinto de 0. ¿Cierto? Porque, bueno, acuérdense que los puntos críticos también puede ser que sea igual a 0. Vamos a poner mejor igual o distinto. Podemos pensar en igual también. ¿Por qué? No, y vamos a poner así. Tenemos eso y además tenemos este de aquí. ¿Por qué? Porque los puntos críticos son cuando se hace 0 la derivada o cuando se indetermina. ¿Ya? Y se va a indeterminar cuando x más y es igual a 0. Entonces, al desarrollar este sistema, ¿cierto? Es un y cuadrado aquí. ¿Qué me va a quedar? Bueno, aquí tengo una multiplicación, ¿cierto? Y cuadrado es igual a 0 o eso. Entonces tengo que y cuadrado es igual a 0 o 12 menos 2xy menos x cuadrado es igual a 0. Y la otra ecuación es que x cuadrado es igual a 0. Y fíjense que aquí tiene que hacer un y entre estas dos. Porque debe pasar eso y además esto. X cuadrado igual a 0 o 12 menos 2xy menos y cuadrado tiene que ser igual a 0. Vamos a dejar esas dos y vamos a dejar esta separada por un momento, ¿ya? Entonces, decir que pasa esto, es decir, que puede pasar una de las dos, pero tiene que pasar una de las dos y una de las dos acá, pero tienen que pasar estas dos juntas, ¿cierto? Por ese y. Entonces tenemos varias opciones aquí. En primer lugar, decimos, si x cuadrado es igual a 0, quiere decir que el y es igual a 0. Entonces, si igual a 0, consideremos ese caso en vez de los dos. Entonces tenemos dos opciones. X cuadrado es igual a 0 o 12 menos 2xy menos y cuadrado es igual a 0. ¿Cierto?
Esa es la primera opción. Y la segunda opción es que el i no es igual a 0, entonces tengo que 12 menos 2xi menos x cuadrado es igual a 0 y pasa todo lo anterior. X cuadrado es igual a 0 o 12 menos 2xi menos y cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Fíjense que aquí me van a dar varias soluciones. Así que hay que estar atentos. Entonces, en la primera opción, si i igual a 0, si i es igual a 0, puedo tener que x es igual a 0. ¿Cierto? Y esa es mi primer punto crítico, que x e y sean iguales a 0. ¿Ya? Entonces vamos a poner 1i. El 1, 2i es que i sea igual a 0 y además pase esto de aquí. ¿Ya? Y que 12 menos 2x y menos y cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Pero eso puede pasar, considerando que las dos sean afirmaciones positivas, ¿será que eso puede pasar? Bueno, fíjense de que si el i es igual a 0, lo puedo reemplazar aquí, ¿cierto? Y el i es 0, el i es 0, y me queda que 12 es igual a 0. Así que eso no pasa. Por lo tanto, esta condición no me da ningún punto crítico. ¿Se entiende eso? Algo. Pero vamos, ¿se va entendiendo lo que estoy haciendo? Fíjense, yo quiero que el punto crítico, yo quiero que esto sea igual a 0. El punto crítico va a ser válido si el numerador es 0 o el denominador es 0. Por eso puse arriba mis tres ecuaciones. ¿Ya? Puse mis tres ecuaciones. Voy a trabajar con estas dos primero. ¿Ya? Lo malo que estas dos, tengo una multiplicación, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una multiplicación, es igual a 0 si una es 0 o la otra es 0, ¿cierto? Entonces tengo esto de aquí. Solo lógica. Tengo una multiplicación, ¿cierto? Estas son operaciones de números reales. Tengo una multiplicación, ¿cierto? Entonces dos números multiplicados a 0 siempre y cuando uno de los dos es 0, ¿cierto? El primero o el segundo. Entonces i cuadrado es igual a 0 o 12 menos 2x menos x cuadrado es igual a 0. Pero como es un sistema, necesito que cumpla esta ecuación y esta ecuación al mismo tiempo. Entonces por eso le puse aquí mi i. ¿Ya? Entonces, debe valer esa condición o arriba, pero también debe valer esta condición a 2 abajo, ¿cierto? Y estas dos tienen que cumplirse siempre. Entonces, el primer caso es, bueno, si i cuadrado es igual a 0, la única condición es que el i es igual a 0, ¿cierto? Entonces, si i es igual a 0, entonces vamos a tomar, voy a tomar, a ver, vamos a hacerlo con amarillo. Vamos a tomar esta de aquí, ¿cierto? Y voy a hacer con el conectivo O, ¿cierto? Lo voy a traducir acá, ¿cierto? Porque si yo tengo P o Q y R o S, entonces, ¿qué pasa? Puedo hacer P, sí, ya. Entonces hago P o R, no, PI, perdón. Ahí está. PI, R o S, ¿cierto? O Q y R o S.
Eso estoy tratando de escribir. Está quedando gigante, ¿cierto? Pero ya se va a empezar a reducir. Eso es lo que hice acá. En el 1, este es la primera parte, es esta. Y el 2 es la segunda parte, esta de aquí. Este es el 2 y este es el 1. ¿Ya? Entonces tengo esas dos opciones y pueden pasar o la primera o la segunda. Entonces, si tengo el i igual a 0, puede pasar con el conectivo i, ¿cierto? Me va a quedar P y Q, ¿cierto? Si yo sigo desarrollando acá, me queda P y R o P y S, ¿cierto? Ya, eso es lo que lo traduje aquí en el I, 2I. P y R, ¿cierto? Este y este. Aquí hay un O, P y S, que es ese de ahí. ¿Ya? Eso lógicamente. Ahora tenemos que ver qué significa en nuestra ecuación. Si x es igual a 0 y si es igual a 0 y x es igual a 0, entonces eso quiere decir que el 0,0 es punto crítico. Ya lo encontré. Si es igual a 0 y tengo esta ecuación, ¿cierto? Tengo que ver cuál es la que vale siempre. Pero si i vale 0, reemplazo el valor de i acá y me queda 12 es igual a 0. ¿Ya? Y eso no es una proposición válida, ¿cierto? Es una contradicción. Entonces, no hay punto crítico. ¿Ya? Ese fue el 1. Ahora vamos a hacer el 2. El 2, voy a tomar 12 menos 2x y menos x cuadrado es igual a 0. Y x es igual a 0, ¿cierto? Vamos a poner y. O el 2i, ¿cierto? Va a ser 12 menos 2xy menos x cuadrado es igual a 0. Y 12 menos 2xy menos y cuadrado es igual a 0. ¿Cierto? Tomé ahora este y hice conectivo y con ese y después hice ese con el otro. Ya. Eso es lógica y ahora vamos a ver qué significa en nuestra ecuación. Si x es igual a 0, lo voy a reemplazar aquí, me queda 0 aquí, me queda 0 acá y me queda entonces que 12 es igual a 0. Contradicción y voy a poner no hay punto crítico, NPC. No hay punto crítico. Y en el otro caso, tengo esta ecuación. Fíjense que tengo una ecuación grande de nuevo. Menos 2xy menos x cuadrado es igual a 0. Y 12 menos 2xy menos y cuadrado es igual a 0. Tengo que encontrar soluciones a esta ecuación. Pero fíjense que si yo las resto las dos, se me va el 12 y se me va el menos 2xy. Y me va a quedar menos x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, ¿cierto? Entonces me queda y cuadrado menos x cuadrado es igual a 0, es decir, y menos x es igual a 0 o y más x es igual a 0. ¿Cierto? Me falta un paso, pero ahora lo vamos a hacer. Esto es igual a y menos x por y más x es igual a 0, ¿cierto? Entonces, y vale x o y vale menos x. Entonces esto no está tan mal, porque aquí encontré valores. Y es igual a x o y es igual a menos x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería nuestro punto crítico? A ver, vamos a ver qué dice acá.
No debemos tener. Ah, ya. Bueno. Entonces el punto crítico en general aquí es de la forma x, y, ¿cierto? Porque y puede ser igual a x. Y el otro punto es x, menos x. Perdón, este no es y, sino que es, los puntos son x, x y x, menos x son puntos críticos. ¿Cierto? No encontramos un valor preciso de x, pero de esa forma. Nosotros vamos a descartar uno de ellos. ¿Por qué? Este de acá lo vamos a descartar. Porque es menos x, ¿cierto? Y estamos hablando de volumen. Entonces, el x y el y siempre tienen que ser positivos. Reales positivos. ¿Ya? Así que ese valor no puede ser. Ahora tengo que encontrar ese valor x, ¿ya? Pero puedo ver y volver a mi ejercicio. Mi ejercicio me dice que... ¿dónde está? La caja rectangular se fabrica y tiene un 12 metros cuadrados de cartón. Ese es el máximo que podemos encontrar. Ah, ya. Entonces, haciendo x igual a y en la ecuación, reemplazando esto en esta ecuación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Me queda 12 menos 2, x e y son iguales, así que 2x cuadrado menos x cuadrado es igual a 0. Entonces 12 menos 3x cuadrado es igual a 0. Y me da otro valor que acá. A ver. Ah, ya está bien. X igual a 2. ¿Por qué x igual a 2? Entonces 12, es 4, está bien. Partido por 3x cuadrado, ¿cierto? Y entonces me queda 4 es igual a x cuadrado. Entonces, x es igual a 2 y x es igual a menos 2. Pero dijimos que x tiene que ser positivo. Así que nuevamente descartamos este hecho. Y entonces x vale 2. Por lo tanto, el otro punto crítico es el 2,2. Punto crítico. Bueno, después de este análisis gigantesco, que hay que hacerlos todos porque tenemos que encontrar todos los puntos críticos. Si hubiéramos ido así de inmediato, lo más probable es que se nos haya perdido uno. Y si no están todos los puntos críticos, está mal el ejercicio. Entonces hay que hacerlo con detalle. Este es el 2,2, un punto crítico. ¿Y cuál es el otro? El 0,0. ¿Ya? Aquí hay otro punto crítico. Son los únicos dos que encontramos. Aquí no hay, ¿cierto? Y después encontré el x, ¿cierto? Y lo pude encontrar y determinar cuánto vale. Así que tengo dos puntos críticos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es evaluar esos puntos críticos en mi función. Es b de x, y, ¿cierto? Pero lo evalúo en el 0, 0. Lo evalúo en el 0, 0. Y lo evalúo en 2,2. Si lo evalúo en el 0, 0, lo que pasa, fíjense que ya. Sí, para no tener problemas, podemos reemplazar el z aquí, como dice aquí, ¿cierto? Yo pensaba hacerlo en mi función que encontramos, pero se va a indeterminar. Pero también se puede hacer así, entonces colocamos el valor de x e y en el valor de z que encontramos y me da que z vale 1. Y entonces lo reemplazo el volumen, ahora no en dos variables como yo estaba pensando, sino lo reemplazo en las tres variables. Ajá, sí, ya. En este caso sería
0,0,0, así que el volumen es 0. Y en este otro caso sería 2,2,1. Así que el volumen es 2 por 2 por 1. Así que esto es 4. Como me piden el volumen máximo, el volumen es este. Así que el volumen se alcanza en el punto 2,2,1. Ese es el ejercicio de volumen, ¿ya? De una caja. Que el problema clásico que siempre va a aparecer con algunas variaciones, pero siempre pasa. Así que siempre es bueno tenerlo súper claro lo que está pasando. Ahí. Entonces, ya visto este ejercicio, podemos ver, perdón. A ver. Ya podemos ver el teorema de valor extremo para funciones de dos variables. Y entonces dice que si f es continuo sobre un conjunto de cerrado y acotado en R2, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en algunos puntos x1 y x2 en D. Entonces si f es continua en un conjunto cerrado y acotado, entonces siempre va a alcanzar un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. ¿Ya? Esto quiere decir que es el valor mayor que todos, ¿cierto? Y un mínimo mayor que todos. Siempre voy a poder encontrar siempre y cuando el conjunto es cerrado y acotado. ¿Se acuerdan lo que era cerrado y acotado? Bueno, un conjunto, si estamos en R2, ¿cierto? Vamos a hacerlo más grande. Un conjunto cerrado quiere decir que tiene el borde, ¿ya? Entonces D es cerrado porque contiene a su borde. Porque acuérdense que las bolitas también pueden ser abiertas. Es decir, son todo lo que está aquí adentro, ¿cierto? Pero no lo que está en el borde. Entonces aquí vamos a decir que es abierto. Y aquí vamos a decir que es cerrado. Y un conjunto es acotado si yo puedo decir que no pasa de un cierto nivel. Por ejemplo acá. Está acotado porque no es mayor que ese cuadrito de ahí. Este también es acotado. Fíjense que no necesariamente por ser cerrado es acotado. ¿Ya? ¿Qué cosa no es acotada? Por ejemplo, si yo considero el semiplano superior, aquí, este semiplano es cerrado porque está considerando su frontera, pero no es acotado porque va a extenderse hacia el infinito. Así que hablar de cerrado y acotado es pensar en como el ejercicio, en el dibujo 1. Ya, esto es cerrado y es acotado. Este es abierto, o sea, no es cerrado. Puede ser de que también sea abierto y cerrado. En este caso es abierto y no es cerrado y es acotado. Perdón, acotado. Y este es cerrado y no acotado. Ya, entonces para encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f sobre un conjunto cerrado y acotado, tiene que hacer lo siguiente. Se calculan los valores f en los puntos críticos, se determinan los valores extremos de f sobre la frontera, y el más grande de los valores de los pasos 1 y 2 va a ser el valor máximo absoluto y el valor más pequeño es el valor mínimo absoluto. O sea, sin importar si la frontera es un punto crítico, se debe calcular y evaluar los puntos en la frontera. ¿Ya? Y ahí uno analiza cuál va a ser el máximo de todos y el mínimo de todos. Ya, yo no tengo mucho tiempo, así que vamos a pasar a lo que querían, que eran multiplicadores de Lagrange.
Los multiplicadores de Lagrange va a ser como lo que teníamos recién, por eso quería ver el ejercicio de volumen de la caja. Pero fíjense que ahora, si en vez de considerar en un comienzo, nosotros teníamos el volumen, ¿cierto? Y decía que tenían una cierta restricción, que era el área del cartón que se iba a utilizar. ¿Ya? Si uno lo piensa de inmediato como una restricción, entonces tengo mi función b de x, y, z, ¿cierto? Con una cierta restricción. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora problemas con una restricción determinada y fija. Y eso se va a tratar de encontrar la solución usando el método de Lagrange para maximizar y minimizar funciones, ¿ya? Sujetas a una cierta restricción. Como les digo, en el ejemplo 6, en el ejemplo del volumen de la caja, había una restricción, pero no la usábamos así directamente, sino que acuérdense que la utilizamos para despejar la variable z y poder reemplazarla acá y poder encontrar el máximo y mínimo como lo conocíamos. Ahora lo vamos a usar de una forma particular y por eso se llama el método de Lagrange. Bueno, el método de Lagrange es, si yo tengo mi función, así geométricamente, lo podemos ver aquí, yo tengo mi función que voy a tener varias soluciones, bueno, estas son mis curvas solución del problema, pero yo quiero una restricción G. Entonces voy a encontrar lo que pasa, lo que satisface la ecuación de las curvas rosadas, ¿cierto? Con la intersección de la curva celeste. Ese punto va a ser mi solución al problema. Ese es el punto que maximiza o minimiza el problema que yo quiero. Donde esta función G es la función de restricción que yo quiero que se va a decir en el problema. Entonces, va. Entonces los multiplicadores de Lagrange es acá. El método de los multiplicadores de Lagrange para determinar los valores máximos y mínimos de una cierta función sujeta a una restricción. Fíjense que ahora yo no voy a despejar una variable en función de otra. Va a ser una función que depende de 3 variables y la restricción depende de 3 variables. Suponiendo que estos valores existan y que el gradiente de G sea distinto de 0. Se encuentre en la superficie G igual a K. Entonces lo que tiene, el método dice, determine todos los valores x, y, z y lambda tal que cumple esta condición. Yo quiero que los gradientes, el gradiente con respecto a f, ¿cierto? Sea una multiplicación por un escalar del gradiente de g. Así que sea una combinación del gradiente de g. Tiene esa relación. Quiere decir de que si nosotros tenemos la superficie, ¿cierto? Y si yo tengo el gradiente de f, siempre va a ir hacia ese lado. Y tengo mi restricción en algún lado. Acá. ¿Ya? Necesito que esa restricción en ese punto que yo voy a querer, el gradiente tenga la misma dirección y sentido que el gradiente de f. No necesariamente en la misma distancia, por eso está ese multiplicador, esa constante lambda, ¿cierto? Pero tiene la misma dirección que el gradiente de f. Esa es la condición que necesito. Y la restricción G es esta curvita de aquí, y entonces es esa de ahí. Entonces determine todos los valores de x, y, z y lambda, tal que satisface ese sistema de ecuación. Y en el segundo caso, o sea, la segunda parte del método es evaluar f en todos los puntos que voy a encontrar. Este es un sistema. Entonces voy a encontrar soluciones para x, para y, para z y para lambda. ¿Ya? Para todos los puntos que encuentre aquí, los voy a evaluar en la función. Y si yo quiero maximizar, bueno, elijo el valor máximo, ¿cierto? Y entonces es el valor que estoy encontrando, y si quiero el más pequeño, el valor más pequeño que me da, es el que encuentro. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Cómo escribo esas ecuaciones? Si yo tengo f
que depende de X y Z, ¿cierto? El gradiente de f va a ser un vector, ¿cierto? Que la primera coordenada va a ser f de x, la segunda va a ser f de y la tercera va a ser f de z. Pero cada uno de ellos depende de x, y z. Y yo tengo ahora una función g que también depende de x, y z. Entonces el gradiente de g va a ser igual a g sub x, g sub y g sub z. Ya, entonces decir que esos dos gradientes son iguales, el gradiente de f es igual a lambda, el gradiente de g, es decir que estos vectores son iguales, f de x, f sub x, f sub y f sub z es igual a lambda de g sub x, g sub y g sub z. Y el otro lado me dice que estoy olvidando los x y z, así que me queda de esa forma. Este es el sistema. Es decir, si uno lo quiere escribir como sistema de verdad, f de x, no voy a escribir los x y z, quiero que sea exactamente igual a lambda por g sub x de x y z. El f sub y tiene que ser x y z, ¿cierto? Igual a lambda de g sub y de x sub y de z. Y f sub z es x sub y sub z. Lambda g sub z de x y z. Y la última condición es que g de x y z sea igual a k. Entonces, fíjense, tengo 4 ecuaciones con x y z como variables y lambda. K es constante, así que no es. Entonces tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Debería encontrar soluciones, ¿cierto? Ojalá una, o si son linealmente dependientes, voy a poder encontrar más soluciones. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora nuestro ejemplo de la caja, ahora lo vamos a hacer con multiplicadores de Lagrange. Una caja rectangular sin tapa se hace con 12 metros cuadrados de cartón. Calcule el valor máximo de esta caja. Entonces tengo mi función B o F, ¿cierto? Que está dada así. Y tengo la restricción, que es el área de la caja. Entonces, para escribirlo como sistema, ¿cierto? Se va a escribir así. B sub x va a ser igual a lambda g de x cada uno. Pero ¿qué cosa es b? ¿Qué cosa es bx? Es y z, que es b sub y, es la derivada con respecto a y, así que me queda xz. ¿Y qué es bz? Es xy, ¿ya? Por otro lado, ¿qué cosa es gx? Gx es 2z más y, ¿cierto? Derivo el x, me queda 1, aquí no hay, y aquí me queda 0. ¿Qué cosa es g sub y? La primera no hay y, la segunda sí, me queda 2z más x. ¿Y qué es gz? Es 2x más 2y, ¿cierto? Entonces, este sistema de aquí se va a transformar a iz más lambda por 2z más y. El bi era xz, es igual a lambda por 2z más x, y xy va a ser igual a lambda por 2x más 2y. Y este es el sistema, con el último que es 2xz más 2yz más xy es igual a 12. Y este es en realidad el sistema que debo resolver. Ya. Bueno, aquí en realidad eso es lo que quería decir. No hay reglas generales para resolver el sistema. Lo pueden hacer como ustedes quieran.
Una forma que es más tradicional es despejar el valor de lambda en las tres, ¿cierto? Encontrar ecuaciones solo con x y z, reemplazándola en la cuarta y me dan valores, por ejemplo. Pero pueden ser de cualquier forma. Por ejemplo, aquí, fíjense que la tercera tengo xz, yz y xy, que son valores que están acá. Entonces podríamos multiplicar por 2 aquí, voy a multiplicar por 2, multiplico por 2 acá, ¿cierto? Y los voy a reemplazar en los valores de esta ecuación. 2yz es 2 lambda 2z más y. El 2yz, perdón, ese era 2yz. El 2xz es 2 lambda, hagámoslo bien. El 2xz es 2 lambda z más x. El 2 y lambda es 2 lambda 2z más y, ¿cierto? Más el xy es lambda por 2x más 2y. Entonces y esto es igual a 12. Vamos a ponerlo acá, es igual a 12. Entonces 12 es igual a lambda, me queda 4z más 2x más 4z más 2y más 2x más 2y. Bueno, aquí me queda una ecuación, ¿cierto? Que podría reemplazar en las otras, ¿cierto? Y encontrar los valores. Ya por tiempo no la voy a hacer, pero aquí está hecho, ¿cierto? Toma las ecuaciones. Aquí, ya. Aquí lo que hacen es multiplicar por x la primera, por y y por z por x, por y y por z. Me queda eso de ahí, ¿cierto? Son las tres iguales, así que igual a estas tres. Y si igualo a estas tres, puedo empezar a ver. Si lambda es 0, necesito que lambda sea distinto de 0, porque si lambda es 0 implica que todo eso es 0 y tengo que x y z son 0. Así que no sería mucho. Así que necesito que lambda sea distinto de 0. Y si lambda es distinto de 0, empiezo a ver los casos. Y entonces digo, x es igual a z, x, z es igual a iz. Entonces necesito que sea distinto de 0. Y si z es distinto de 0, me queda que el x es igual a y. Y tengo la otra condición, dice que el x tiene que ser distinto de z, de 0. Y si es distinto de 0, me queda que 2z es igual a y. Entonces, y es igual a 2z. Entonces, tengo que x es igual a y que y es igual a 2z. Lo puedo reemplazar aquí, ¿cierto? Y encuentro el valor de z. Me queda 4 más 4 más 4 son 8, son 12. Dice que z cuadrado es igual a 1, así que z vale 1. Acuérdense que los valores tienen que ser positivos. Y si z vale 1, entonces de inmediato sale que x es igual a 2 y el y es igual a 2. Y ahí encuentro los valores. Ya, esa es la idea de multiplicadores de Lagrange, que aparece un coeficiente auxiliar para poder encontrar las soluciones que se necesitan. Entonces, fíjense que es un método, no es que siempre se puede hacer así, pero cuando hay una restricción, la idea es que siempre debería ser más fácil y simple encontrar soluciones usando el método de Lagrange que el método tradicional. Eso. Me pasé, así que me despido. Si tienen dudas, me escriben. Nos vemos el viernes. Chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Chao, profe. Chau. Chao, profe, gracias.